a todos y todas, saludar a nuestra secretaría, a los asesores, a los Recording in representantes del progress. Ejecutivo, y damos la bienvenida, ¿no?, en conjunto con el senador Durana a esta comisión del día 18 de junio del 2025. Vamos a comenzar con la tabla y agradecer, ¿no?, a las personas que hoy día se encuentran de parte del Ministerio de Agricultura, la subdirectora nacional de ODEPA, la señora Daniela Acuña, bienvenida señora Daniela, y al mismo tiempo la señora María José Pizarro y al señor Fabián Luengo. La señora Laura Reyes, presidenta de la International Union of Soil Science, se encuentra en, en Zoom, en Zoom, a la señora Mónica Antilén de la Sociedad Chilena de la Sociedad de las Ciencias del Suelo, a la señora Paula Candia, de la Sociedad también chilena de las Ciencias del Suelo, al señor Jorge Huicha, presidente del Colegio de Agrónomos de Chile, y al señor Claudio Ortiz, consejero del Colegio Agrónomo de Chile. Le damos la bienvenida a las personas que hoy día se encuentran por Zoom, agradecerles, ¿no es cierto?, que estén aquí. Y empezaríamos entonces la exposición con la señora Laura Reyes. Señora Laura, ¿está usted ahí? Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, muy bien, señora Laura. Muchas gracias por participar en la Comisión de Agricultura del Senado y le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, muy amables. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes sobre el por qué el suelo es el recurso natural indispensable al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, así como de la necesidad que de ello se desprende para que Chile cuente con una ley marco que comprenda el recurso natural suelo en toda su integridad y no en su parcialidad. El suelo, como recurso natural, cumple múltiples funciones y nos ofrece diversos beneficios ecosistémicos esenciales para la vida en la Tierra, incluida la mitigación del cambio climático, y del suelo no solo depende la posibilidad de contar con alimentos que comer y agua que beber para todas las especies sobre la Tierra, sino igualmente de fibras para vestir, así como combustibles y materiales de construcción. Es el hábitat de una inmensa cantidad de organismos y microorganismos y por ende fuente de biodiversidad a nivel planetario. Filtra, recircula y define el reparto de agua, es depósito de residuos y un catalizador indispensable para la práctica de la química verde. Es soporte de toda estructura, sustento de toda especie y el elemento imprescindible para la realización y regulación de todos los ciclos biogeoquímicos que permiten a este planeta ser un lugar hóspito, así como también es el motor de la economía que sustenta a nuestra civilización. Por todo ello, la indicación sustantiva en su artículo primero se contradice cuando expresa que la ley se aplicará considerando los servicios ecosistémicos del suelo, pero excluye a continuación las fuentes energéticas ubicadas en el subsuelo, pues el suelo como recurso natural es tridimensional e incluye a dichas fuentes energéticas del subsuelo que participan y afectan tanto a la realización de los ciclos biogeoquímicos como a los beneficios ecosistémicos que de ellos se derivan, por lo que la gestión de dichos recursos, de hecho, dichos recursos energéticos, afecta directa e inequívocamente al suelo en lo que se contempla en los principios A, C, D y E del artículo segundo de dicha indicación sustantiva, en cuanto a su protección, conservación, degradación y todo impacto ambiental que desde el subsuelo se deriva. Pues para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, el papel del recurso suelo es de forma directa o indirecta el elemento indispensable para alcanzarlos y por ello, preservar las propiedades y funciones del suelo a través de su manejo sostenible y de la preservación de su biodiversidad es indispensable para su conquista, pues sin suelo saludable en el cual se almacene el agua limpia y que nos permita producir nuestros alimentos, no es posible alcanzar el objetivo 2 de hambre cero y por tanto tampoco será posible erradicar la pobreza para cumplir con el objetivo 1, lo cual a su vez hace imposible garantizar el objetivo 3 de salud y bienestar para todos,
así como el poder contar con agua potable y saneamiento de acuerdo al objetivo 6. E inalcanzable el poder contar con energía asequible y no contaminante, como indica el objetivo 7, o mitigar el cambio climático y preservar la vida de los ecosistemas terrestres, tal y como corresponde al logro de los objetivos 13 y 15. El suelo es el motor de la economía, no solo a través de la generación de alimentos para procesar y mover, a través del mercado mundial para consumo humano y animal, sino igualmente a través de todos los bienes y subproductos que de ellos se derivan. Esto significa que el suelo y la salud de nuestros suelos no solo son partes esenciales de nuestro sistema de soporte vital, sino también un bien social, económico, cultural y político. Y por ello, la entidad que garantice su gestión y aplicación debe ser contemplada a través de una institución gubernamental propia y propicia para tan grande y compleja tarea. Una entidad gubernamental que lo estudie, proteja y que garantice a través de la aplicación de la Ley Marco del Suelo su preservación. Entiendo que el diálogo para elevar la Ley Marco del Suelo al Senado de la República de Chile ha sido arduo y precisamente por ello y porque cada uno de nuestros países merece nuestro mejor y más comprometido esfuerzo, el resultado debe ser una ley marco tridimensional que comprenda al recurso suelo en toda su integridad y no en su parcialidad. Una ley marco que no reduzca el suelo al uso y práctica de la agricultura, la que si bien es obviamente indispensable a efecto de garantizar la seguridad alimentaria, no por ello puede ni debe dejarse de lado su profunda implicación sistémica en la regulación de ciclos biogeoquímicos, mitigación del cambio climático, preservación de la biodiversidad planetaria y el bienestar social y económico que permiten a un país ser una nación próspera. Porque si bien es cierto que no tener un suelo que nos permita tener suficiente comida y agua es ya un grave problema, más graves son las situaciones sociales que su déficit engendra: pobreza, desplazamiento forzado, desigualdad, violencia e injusticia. Por ello, un objetivo igualmente primordial de todo proyecto de ley marco del suelo debe ser el contar como parte integral del mismo con un ordenamiento territorial que garantice todas y cada una de sus funciones y beneficios, así como una institución propia que las gestione. Una institución ad hoc que sea independiente, con dirección comprometida y presupuesto propio, que trabaje, dirija, asesore, resuelva y asuma la responsabilidad íntegra de su preservación como un bien común de la República de Chile. Hoy, en sus manos está la responsabilidad de brindar a su país una ley marco del suelo que así lo garantice. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, señora Laura. Y si fuera posible que nos pudiera enviar el documento que usted expuso, se lo agradeceríamos para el análisis, ¿no es cierto?, de cuando nos toque revisar el articulado, sobre todo el artículo primero que usted hizo especial referencia. El Y primero y pedirle el segundo, sí. sí, y pedirle al Ejecutivo además que pudiera tomar nota de las observaciones para también tener la opinión al final de las exposiciones. Y, y agradecerle además, señora Laura, ¿no?, su visión más global, ¿no es cierto?, en relación a lo que estamos haciendo aquí en el Senado en relación a la ley marco de suelo. Con mucho gusto. Eh, muchísimas gracias. Vamos a tener todas las exposiciones para posteriormente hacer las preguntas, o las observaciones del Ejecutivo, como las preguntas de los parlamentarios. Y en este minuto, ¿no es cierto?, entramos también en comisión formal. ¿Mm? Eh, Ofrecemos la palabra a la señora Mónica Antilén de la Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo. Señora Mónica, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio paso a comentar nuestra exposición, que se basa en el documento que les hicimos llegar a ustedes, que está preparado por los firmantes que usted pueda observar. Y además es un documento que tiene como base todo el trabajo previo que hemos realizado desde el año 2020 por un gran número de
académicos, académicas y profesionales en lo que es ciencia del suelo. Entonces, perdón, señora Mónica, ¿usted Sí. vio a Secretaría el documento? O sí, ¿Lo vio? ¿Sí? hoy día Ya. en la mañana, hoy día, eso sí, hoy día en la mañana, muy Ah, temprano, fue hoy día en la mañana, ya, porque, Sí, hoy porque día estábamos temprano. revisando y no teníamos el documento. Si fue recientemente, vamos a buscarlo para que lo tengan los senadores y el Ejecutivo. Y la señora Paula, ¿es la misma presentación? ¿Se complementan ambas? ¿Sí? Exactamente, eso es lo Ya. que venía a mencionar, señora Muy presidenta. bien. Ahora Mu- mu- iniciaré yo Muy la bien. presentación basado en este documento. Para nosotros es de suma importancia y tomo algunos conceptos que acaba de relatar la doctora Laura Berta Reyes y que tiene relación con cuáles fueron el mandato que tuvimos desde esta misma comisión del año 2019, donde nosotros como gran grupo de profesionales y académicos en ciencia del suelo buscamos establecer cuáles eran los principales problemas que tenía asociado, ¿cierto?, la gestión en ese momento del suelo a nivel nacional. Por ello, levantamos una propuesta y esa propuesta consideraba aspectos tan trascendentales como el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, que por definición, ¿cierto?, es una disciplina científica, una técnica sobre la cual se hacen todo tipo de decisiones, se toman todo tipo de decisiones respecto a cómo van a crecer las ciudades, cómo se van a instalar, todo lo que el ser humano realiza. Para nosotros es de suma importancia que este concepto o esta pilar inicialmente incorporado pueda estar considerado también en este proceso. Otro punto importantísimo que tiene vinculación con los suelos es el cambio climático. Nosotros a nivel país, cuando hablamos de singularidades, una gran singularidad que tenemos y que somos reconocidos a nivel mundial es nuestra extensión territorial. Tenemos alrededor de 4.000 kilómetros y esos 4.000 kilómetros tienen una diversidad climática enorme y esa diversidad climática ha generado un impacto y una formación muy singular, repito, a nivel mundial respecto a los suelos que nosotros tenemos, desde la zona central, desde la zona norte hasta la zona sur. En la zona, por ejemplo, del norte tenemos una reserva genética inmensa que es muy importante proteger y darle importancia. En la zona centro-sur tenemos todo tipo de actividades agrícolas por la calidad de los suelos. Tenemos que considerar que Chile tiene alrededor de 4,5 millones de hectáreas sobre las cuales establece toda su actividad agrícola. Y tenemos los suelos del sur, que son suelos que tienen una gran reserva en secuestro de carbono, acumulación de carbono. Los suelos de la Patagonia son muy especiales y han sido escasamente estudiados, pero es sabido que tienen ese potencial. Por lo tanto, hay una vinculación enorme del suelo con el cambio climático, el clima. Otro punto trascendental tiene que ver con la erosión. Sabemos que la erosión es la pérdida de suelo en distintos tipos de situaciones. Es fundamental establecer conocimiento alrededor de este desgaste progresivo de nuestra superficie. Sabemos que viene de la mano todas las actividades humanas con este proceso de erosión. Sabemos también que hay normativa dispersa a nivel nacional respecto a ello y justamente este proyecto de ley viene a poder abordar de manera pertinente este punto. Y por último, y no menos importante, tiene que ver los aspectos vinculados a la contaminación del suelo. La contaminación del suelo es un proceso que se establece o se aproxima, se considera desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, qué importante es tomar resguardo sobre la contaminación de suelo porque tiene que ver con todos los procesos de seguridad alimentaria, que es uno de los puntos esenciales para nuestro país. Y nosotros consideramos que es altamente preocupante que el concepto o el área de contaminación no haya sido considerado, haya sido en este proyecto de ley, justamente porque tenemos un punto que es fundamental y que tiene que ver, ¿cierto?, con
esta seguridad alimentaria de la que estoy mencionando. Me permito también establecer que hay participación de nuestra parte, quienes trabajamos en líneas de investigación asociadas a la contaminación de suelo. Participamos tanto en este proyecto de ley y actualmente también estamos participando en la normativa, en las mesas, ¿cierto?, ampliadas para la normativa primaria de calidad de suelo. Entonces, claramente vemos que en esas conversaciones, al momento de toda la información que se va generando, hay gran conexión con lo que nosotros propusimos en el proyecto de ley. De hecho, incluso hay una ratificación de que se está considerando información desde ese ámbito. Entonces, por lo tanto, para nosotros es fundamental que en este proyecto de ley se abordara, ojalá, en forma conjunta, en forma alineada con el trabajo que se están haciendo en otros ministerios. Por el momento, ese es mi comentario y si me lo permite, señora presidenta, le doy la palabra a Paula Cándido. Sí, muy bien. Señora Paula, entonces, para complementar, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, senadoras, senadores. Le agradezco también la invitación que se nos ha extendido a los distintos profesionales y académicos que hemos venido trabajando y apoyando este proceso. Y es precisamente a propósito de esta experiencia que me gustaría transmitir a ustedes tres cuestiones bien puntuales generales, pero son puntuales, que consideramos que son de la mayor importancia para determinar, ¿cierto?, si una ley de esta naturaleza, una ley marco, va a cumplir o no con atender a estas necesidades que como país tenemos en relación con los suelos y que es lo que acaba de mencionar la profesora Antilén. En primer lugar, tenemos observaciones generales, yo creo que ha sido un poco la tónica en relación con el objeto de la ley propuesto en las indicaciones. Nos parece que este es un objeto que derechamente hay que modificar, ¿ya? En nuestra opinión, es más apropiado el objeto que está en la versión original del proyecto de ley, ¿ya? O uno similar, pero lo importante es que tiene que contemplar los elementos esenciales para hacer de esta finalmente una verdadera ley marco, ¿ya? Porque el objeto de la ley hoy día como está, la verdad es que no atiende a ese requerimiento, ¿cierto? Entonces, el objeto no puede limitarse a acciones de implementación de políticas públicas, de planes, programas, ¿cierto? Y acciones, ¿cierto? Que es lo que dice, y menos tampoco solamente para como la identificación, estudio, clasificación, conocimiento y divulgación. Ya que yo estoy mirando acá, que es la manera, es un tema, están los conceptos, ¿no? Pero es la forma en que está redactado que da a entender que estamos hablando de un tipo de implementación de política pública y además que parece ser que solamente con objeto de conocimiento, ¿cierto? Que esto nos parece que es un paso muy débil. Yo no sé si esto fue a propósito o no, pero si no lo fuese, no impacta en los problemas reales y más apremiantes en esta materia. En este sentido, es imperioso que podamos retomar los conceptos, ¿cierto?, que ya se habían mencionado, que es regulación del uso del suelo y gestión de los suelos, la protección, conservación y la restauración. Eso es algo que también fue modificado, que al equipo también se le pidió opinión en su oportunidad por parte de ODEPA, pero se hizo ese cambio. Evitar la destrucción y degradación de los suelos, eso es muy importante. La promoción de su identificación, estudio, clasificación y conocimiento. Y más allá del orden, ¿cierto?, como ya había comentado, es fundamental que el objeto de la ley refleje estos contenidos. Otro tema relevante, son tres los que voy a mencionar, dice relación con recordar que la ODEPA debe tener, en nuestra opinión, un rol en relación con la ley marco de suelos que debe ser transitorio. El proyecto de ley debería contemplar y comprometer la creación, primero, de una futura comisión interministerial y del Instituto Nacional de Suelo u órganos equivalentes, ya más allá del nombre. Esto estaba mencionado al inicio del proyecto de ley, la primera parte, en donde había para futuro, ¿cierto? Hablábamos de poder implementar una futura institucionalidad y gobernanza independiente, acorde a las necesidades, ¿ya? A nosotros nos parece que este es un tema que no puede seguir postergándose, que entendemos finalmente que para dar operatividad
a muy corto plazo a una ley como esta y por temas presupuestarios había que localizar, ¿cierto? Encargar la implementación inicial de esta ley a una oficina o en un organismo ya existente, lo que tiene sentido, ¿cierto? Sin embargo, creemos que ello no puede obviar la propuesta de que esta implementación era transitoria, ¿no? Eso así es como en varias reuniones de trabajo se mencionó. Porque en el fondo no puede la ODEPA hacerse cargo, ¿cierto?, de los problemas transversales que tienen los suelos, que van mucho más allá de la experiencia y de la competencia que como oficina pueden tener. Y además teniendo presente, bueno, todos los años que ya lleva este proyecto de ley en tramitación, nos parece que es responsable que la creación futura de este instituto, de esta institucionalidad, quede reflejada en el proyecto, al menos de una manera mandatada. Y el último aspecto dice relación con los conceptos y las definiciones, que finalmente va a cerrar la profesora Antilén mencionando algunas cuestiones bien puntuales. En lo particular, a mí me gustaría solamente hacer énfasis en un tema, y tomándome un poco también de lo que mencionó la profesora Antilén. Las indicaciones sustitutivas eliminan todo lo que dice relación con la contaminación. La contaminación es un problema ambiental grave de los ecosistemas, de los suelos. En ese sentido, a nosotros nos parece que este es un error. Se nos informó en algún momento, se nos comentó, algo que nosotros sabemos, que esto está en medio ambiente, ¿cierto? Bueno, en nuestra opinión hay que conversar entonces con medio ambiente, porque medio ambiente tiene un problema, y es que en la ley de base generales de medio ambiente, la ley 19.300, se incluye el suelo dentro del catálogo de recursos naturales renovables. Esa es una cuestión que va en la matriz de toda la legislación ambiental, ¿cierto? Entonces, y esto fue una de las primeras cuestiones que fue sacada dentro de la discusión en el equipo científico-técnico de suelos, en la mesa que preparó el anteproyecto, y que en el fondo es el cambio radical que tiene desde la que nace esta ley marco. Entonces, no podemos seguir promoviendo este tipo de dispersión y fraccionamiento normativo, en nuestra opinión. Tenemos que atender, ¿cierto?, a los problemas de la manera en que hoy día estamos hablando. Me tomo de las palabras de la señora Laura Reyes, dice que Chile cuente con una ley que regule el recurso natural suelo en toda su integralidad, no solo de forma parcial. Y la propuesta, las indicaciones del Ejecutivo están haciéndolas muy parciales. Es muy parcial, es un paso muy lento. Por tanto, bueno, ese es el mensaje general en estos 3 puntos que nos gustaría destacar, que creemos que son relevantes y que de alguna manera determinan algunas de las observaciones generales que nosotros hacemos al proyecto en el comparado que va acompañado en el documento que enviamos recién y que volvimos a reenviar. Así que les agradezco la atención y ahora le devuelvo la palabra a la profesora Antilén para que pueda cerrar con las observaciones conceptuales. Gracias. Muchas gracias, senadora. Si me permiten, continúo una información importante. El suelo es un recurso natural no renovable a escala humana. 10 centímetros de suelos, 2000 años deben pasar para que puedan existir, en la calidad que tenemos muchas zonas de Chile. Reforzar sobre las definiciones. Para nosotros es muy importante mencionar que en los procesos que hemos participado, un gran número de personas de la academia y profesionales, hemos generado una cantidad de definiciones que justamente consideran esta integralidad. No son definiciones de suelo, por ejemplo, para agricultura o solo para minería o solo para medio ambiente, sino que son conceptos y definiciones que tienen una integralidad absoluta, que permiten avanzar en esa integralidad, que es uno de los puntos quizás que mayor perjuicio o mayor impedimento generan al momento de poder tener, por ejemplo, una gobernanza interministerial. La consideración, por ejemplo, solamente de un concepto de recuperación de suelos que se ciñe exclusivamente a indicadores, se observa que fuera casi como para la legislación existente. Sabemos que la nueva ley, cierto, que reemplaza el sistema de incentivo en recursos de suelos, en recuperación de suelos degradados, están incorporándose los indicadores que no existían previamente. También hemos participado en ese proceso muchos de nosotros, comentando. Sin embargo, esta ley es distinta.
este proyecto de ley pretende que incorpore esa ley que está en el Ministerio de Agricultura, sin embargo que tenga una visión mucho mayor, mucho más amplia. Y la consideración, por ejemplo, de conceptos de rehabilitación y de remediación, tal cual fueron propuestos por este grupo y por este proyecto, deben ser incluidos para que justamente tengamos noción de qué estamos conversando, que estemos hablando no solamente de indicadores, sino que estemos hablando también de recuperación de las funciones a largo plazo, que nos permita reutilizar suelos dependiendo de lo que queramos hacer. Otro punto importante para nosotros es que estas definiciones nos permitan avanzar en este proyecto de ley y no necesariamente queden, por ejemplo, como se mencionó la vez pasada, en una normativa. También es muy importante la gobernanza. Un Instituto Nacional de Suelos, que es la propuesta que había, es una gobernanza muy interesante, pero que debe quedar a nuestra visión incorporada en este proyecto de ley para que vaya creándose en forma progresiva en el tiempo. Es necesario porque no podemos pensar en una institucionalidad que esté solamente orientada a los procesos que se realizan a nivel de agricultura. Por esa razón tenemos que tener una gobernanza de ese tipo, que sabemos que ODEPA, ¿cierto?, tiene otros objetivos distintos, y la idea es que no solamente se quede vinculada a esta oficina, sino que justamente pueda tener esa progresión y que sea algo transitorio, pensando en que tengamos esa institucionalidad como es deseo de todos quienes estamos vinculados a la ciencia del suelo de diversa manera. Con eso, señora presidenta, termino mi intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias, señora Mónica, y también a la señora Paula por las observaciones y críticas y complementos, ¿no es cierto?, al proyecto de ley, que el Ejecutivo está atentamente tomando nota para poder de alguna manera revisar y dar su opinión en relación al tema, y posteriormente nosotros las preguntas. Bueno, queremos saludar a don Jorge Huicha, presidente del Colegio de Agrónomos de Chile. Don Jorge, tiene usted la palabra. Está muteado, no escuchamos. Tiene apagado el micrófono. Ahí sí. Ahí sí, ahora sí. Sí, yo había enviado una página para poder ir ordenando la conversación y que ustedes la pudieran visualizar. ¿O fue dejada en las carpetas de los honorables? No tenemos el documento. ¿Usted cuándo lo envió? Lo envié hoy día, en la mañana. Bueno, no importa. Ya. Sí. No, pero es un punteo en realidad, es un punteo de temas, ¿no? Punteo, no es una presentación, sí. No. Pero vamos a estar atentos. Bueno, ¿Ya? Gracias. Demos comienzo, honorables senadoras y senadores. Gracias por permitirnos exponer la visión del Colegio de Ingenieros Agrónomos sobre este relevante proyecto. Como presidente del gremio, pero también como ingeniero agrónomo con años de trabajo en terreno, quisiera transmitirles nuestra preocupación fundada y propositiva ante esta ley marco de suelo. Lo primero de todo, valoramos el objetivo del proyecto, reconocemos el esfuerzo por visibilizar la protección del suelo como un recurso estratégico, ¿ya? Estamos poniendo el timer. Para Chile, el suelo es mucho más que un soporte físico para la producción, es la base de nuestra soberanía alimentaria, ambiental y territorial. Observaciones generales. Hay excesos de principios normativos generales sin definiciones operativas claras, lo que deja espacio a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad futura. Segundo, existe riesgo a la propiedad privada mediante restricciones o condicionamientos no compensados sobre el uso del suelo, incluso en predios de actividad productiva consolidada. Tercero, incertidumbre institucional por la creación de un Instituto Nacional de Suelo y una comisión interministerial con amplias competencias, sin definiciones claras sobre su operación, relación con el productor ni representación técnica independiente.
falta de distinción entre suelo urbano, rural, silvagropecuario y forestal, aplicando un mismo tratamiento regulatorio que no respeta las particularidades ni la vocación productiva. Quinto, participación ciudadana sin contrapeso técnico. Se propone abrir procesos participativos que podrían frenar proyectos productivos si no se garantiza una evaluación fundada y con criterios científicos objetivos. Y sexto, dentro de esta visión general, ausencia de disposiciones transitorias que aseguren continuidad operativa y que protejan las inversiones vigentes ante la entrada en vigencia de nuevos instrumentos de planificación y regulación. Por otra parte, identificamos vacíos que pueden afectar su eficacia. ¿Qué nos preocupa del texto? Primero, que no distingue adecuadamente entre suelos productivos y no productivos. Por otra parte, no se apoyan catastros validados técnicamente, por ejemplo, por el SAC, ¿ya? Sabiendo que existe el SIREN con una formulación de lo que ellos realizan diferente a lo que estamos necesitando. Por otra parte, se omite criterios de compatibilidad productiva entre conservación y desarrollo económico y carece de una evaluación de impacto económico, algo esencial si se va a afectar decisiones productivas, inversiones o otros usos del suelo. Por otra parte, el enfoque actual privilegia la dimensión ambiental sin balances productivos. El proyecto tiene un fuerte acento en el rol ecológico del suelo, lo que valoramos, pero lo hace sin integrar adecuadamente la dimensión agrícola, forestal y territorial. Esto genera incertidumbre en sectores que sostienen miles de empleos y gran parte de nuestras exportaciones. ¿Cuáles son las mejoras clave dentro de este pequeño resumen que estamos desarrollando? Nosotros sugerimos primero agregar un principio de compatibilidad productiva para asegurar que la protección del suelo no implique la parálisis de sectores como la agricultura o la silvicultura sostenible. Segundo, establecer un catastro nacional de suelos productivos actualizado y validado por organismos técnicos con experiencia. El SIREN entrega una base valiosa, pero no suple la necesidad de un catastro nacional de suelos productivos y normativo que esté validado por todos los servicios técnicos, SAC, CNR, Ministerio de Medio Ambiente u otros, sea oficial para las decisiones de uso, restricción o fomento y tenga rango legal o reglamentario para la aplicación territorial. Por otra parte, se deben incluir disposiciones transitorias claras para resguardar inversiones en curso o derechos previamente adquiridos. Segundo, incorporar estudios de impacto económico y productivo ante cambios normativos relevantes. Fortalecer la gobernanza interinstitucional, incluyendo actores productivos, científicos y gremiales, no solo la institucionalidad ambiental. Por otra parte, existe una falta de conexión con las políticas vigentes. Esta ley debe dialogar con instrumentos como, por ejemplo, el INDAP, los incentivos de recuperación de suelos degradados, la política forestal y el ordenamiento territorial. La desconexión podría llevar a conflictos normativos o superposición de funciones. Conclusión: el país necesita una ley de suelo, pero una ley que proteja sin paralizar, oriente sin castigar y que se construya sobre la experiencia de los territorios y el conocimiento técnico acumulado por décadas en el sector agronómico chileno. Estamos disponibles como gremio para aportar técnicamente este proceso y asegurar que Chile cuente con una ley moderna, justa y útil para el desarrollo sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, representante y presidente del Colegio de Agrónomos de Chile. Ofrecemos la palabra al Ejecutivo, entonces, para recoger las observaciones que han hecho nuestros invitados. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a las senadoras y senadores. A ver, yo creo que
Disculpe, se fue el audio de la comisión, no escuchamos. Sí, no escuchamos, yo tampoco escucho. No, no escuchamos nada, a No, nadie. no se está escuchando nada. Nada. Tampoco se escucha. Ya. Ahora sí. Ahora sí, Ahora ahora sí, sí, senadora. ya. Ya, nos están boicoteando. Alguien nos está boicoteando la reunión. Ya. El Ejecutivo. Ya, bueno, muchas gracias, espero que ahora sí escuchen. Reitero que los comentarios, las observaciones que hemos observado ahora en esta sesión dan cuenta de la relevancia del suelo a nivel nacional y también para las distintas actividades que se realizan en él. Desde el Ejecutivo reiteramos la importancia de poder contar con una ley marco en este sentido y con valorar todos los esfuerzos y las informaciones que nos han entregado hoy el día de hoy. Creo que además la presentación entre lo que hizo la señora Laura Reyes, Mónica Antilén, Paula Candia, quizás genera un contrapeso con lo que presentó don Jorge. Probablemente ahí no sé si don Jorge tenía la versión definitiva de las indicaciones, porque también ahí dio cuenta de cómo las visiones contrapuestas que hay respecto de lo que debiera ser una ley marco de suelo. Creo que las indicaciones que nosotros realizamos dan cuenta de una mirada que recoge un poco estas dos visiones y que tenemos, voy a entrar un poquito más de detalle en algunas observaciones, pero que tenemos toda la voluntad para seguir conversando, analizar los antecedentes y ver qué elementos podemos ir incorporando y llegar a un mejor proyecto. Creo que todos los representantes que están acá estamos totalmente de acuerdo con la importancia del suelo y con la relevancia de contar con esta ley. En relación al artículo 1 y el objeto, podemos revisar la redacción. Creo que ahí entiendo que hay varias observaciones y que eso es algo que podríamos ajustar. Como le digo, los otros antecedentes también nos parecen bien. Respecto del tema de la institucionalidad, que creo que es uno de los aspectos que ha salido más en la discusión y que desde el punto de vista del Ejecutivo nosotros lo que buscamos es, por un lado, la eficiencia y la coordinación interinstitucional y además evitar duplicar con instancias que ya existen. Y es por eso que en la propuesta se establece el rol de ODEPA, que ya se ha discutido, pero también el establecimiento de comisiones regionales o macrorregionales, perdón, que puedan recoger la visión de distintos actores a nivel de los territorios y poder tomar decisiones a ese nivel. Y además la incorporación en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático de las distintas decisiones que se tomen en este marco, así como la política de suelo que está mencionada. Como le digo, en esta lógica de poder tener una mayor eficiencia y mayor coordinación interinstitucional. Eso básicamente, así que muchas gracias. No sé si les gustaría complementar. ¿Sí? Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Saludar a las senadoras y al senador aquí presentes. La subdirectora ha mencionado diferentes aspectos, solo quería complementar indicando la relevancia que nosotros compartimos, todo lo que mencionaron con respecto al rol del suelo, a su importancia para el cumplimiento de los ODS. En algún momento no recuerdo si Mónica, me parece que Mónica comentó, o Paula, si es que el objeto lo cambiamos a propósito. La verdad es que no fue así. Me gustaría destacar ahí que en ningún caso nos interesa cambiar el sentido del proyecto. Hicimos algunas, en conjunto con SECPRES, algunas correcciones de técnica legislativa y efectivamente leyéndolas creo que puede ser que se interprete que se cambió el sentido, pero sin duda tenemos la voluntad de revisarla y poder encontrar alguna que refuerce el sentido original, que en ningún caso era limitarlo a la agricultura, sino que eran aspectos técnicos, por ejemplo, destacar que los tratados internacionales
que son ratificados deben cumplirse, esté o no esté escrito. Entonces, algunas cosas que también, pero que sin duda podemos revisarla y llegar a una nueva redacción. Lo mismo con respecto a las definiciones que se han mencionado en todas las sesiones donde han venido invitados. La verdad es que normalmente también, yo no soy abogada, pero he aprendido mucho en este proceso y en el del CIGES. También por técnica legislativa en general no se utilizan términos que no se vuelven a utilizar después dentro de la ley, pero sin duda sí que hay algunos que son muy relevantes, como lo mencionaron ustedes en las sesiones anteriores, podríamos revisar cuáles son muy necesarios de indicar y tal vez hacer referencia a ellos en alguna otra parte del proyecto. Con respecto a la contaminación, lo que mencionaron efectivamente... es importante destacar, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que para la elaboración de esta indicación participaron varios ministerios que también las revisaron y que estuvieron de acuerdo con ella. Y es por eso, por ejemplo, que ocurrió este asunto de la contaminación, donde efectivamente está regulado en otra norma, que es la 19.300. Y con respecto a la institucionalidad del suelo, bueno, ya lo mencionó también la subdirectora, pero en el escenario fiscal actual ya sabemos que avanzar en esta línea es difícil, por no decir imposible, pero sin duda creemos que es necesario sí destinar políticas que sean orientadas directamente al suelo. Con respecto a lo que mencionó Jorge Huicha del Colegio de Ingenieros Agrónomos, ahí yo también tengo la duda compartida con la subdirectora si es que leyó la última versión, porque efectivamente en nuestra indicación hay varios temas que no estaban incorporados, incluso el proyecto original, por ejemplo, el Instituto del Suelo y otras materias, entonces también quedé con las dudas. Pero sí es importante mencionar sobre los derechos adquiridos, entre ellos el derecho a propiedad. Eso es una norma transversal de nuestro ordenamiento jurídico reconocido por la Constitución y que no se puede afectar sino por sentencias ejecutorias o por expropiación. Entonces me parece que eso, incluso considerando el original o la indicación, es importante no tener aprensiones de ese tipo porque está alejado, entiendo, del objetivo y el espíritu del proyecto. Y solo destacar, como dijo la subdirectora, que cualquiera de estos elementos obviamente estamos disponibles para poder revisarlos. Nosotros, como hemos hablado también en otras sesiones, hicimos nuestro mejor esfuerzo en conjunto con otros ministerios, con la SECPRES, pero estamos totalmente abiertos a poder revisar lo que sea necesario para poder llegar a una mejor versión de este proyecto. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, senadora Aravena. Tiene la palabra. Primero agradecer a todas las personas que nos están acompañando hoy día, principalmente a las que se han conectado y que han estado trabajando por años en esto, y quisiera hacer observación a varios puntos, pero bien breve. Lo primero es que claramente la presentación de la profesora y señora Laura Reyes, expresidenta digamos, de la Internacional Ciencias del Suelo, que nos ha acompañado ya varios años en esto, es muy interesante porque de una u otra manera nos vuelve a instalar en la mirada de lo global, de lo integral. Es decir, esto no es una ley específica para la agricultura ni para la minería. No, estamos hablando de una ley marco y sobre todo cómo esta ley marco también se hace cargo de una cantidad importante de compromisos que ha hecho el gobierno de Chile y el Estado de Chile respecto al cuidado de un recurso. Y aquí me voy a la mirada de Paula, que me parece muy interesante, y de Mónica, que un recurso que no es renovable, o sea, desde el punto de vista científico, que Chile hoy día tenga instalado un concepto de recurso renovable, algo que no lo es a escala humana, como ustedes muy bien dijeron, y que solo en 2000 años recuperamos 10 centímetros de suelo, es de verdad algo que hay que arreglar. O sea, y esta ley lo que siempre tuvo en búsqueda fue justamente generar los principios por los cuales uno debiera atender a todas las leyes que estén vinculadas a este tema. O sea, cómo esta ley nos permite tener una mirada, digamos, integral del suelo en todas sus funciones, para la vida humana, digamos, para la actividad productiva, etcétera, etcétera, pero no es una ley que tiene especificidad. Y por lo tanto ahí vuelvo al tema de don Jorge Huicha, que entiendo sus aprehensiones, pero también quedé en duda en qué documento, porque han habido varios, leyó, porque en estricto rigor esta norma nunca ha tenido por principio, ni siquiera desde el inicio, de regular, normar, prohibir. No es una ley regulatoria, es una ley que tiene por objeto generar e instalar definiciones
que hoy día son compartidas en el mundo entero. O sea, puede haber algún científico que logre desarrollar en algunos años una recuperación de suelo que hoy día biológicamente y científicamente no es posible más que a través de las técnicas conocidas. Nada es absoluto hoy día porque la ciencia avanza más rápido que nosotros. Pero lo que no podemos decir es que este proyecto es regulatorio, porque lo único que lee son la instalación de principios que hoy día son compartidos por el mundo entero y que es Chile, un país que hoy día está incorporado a la OCDE, con mérito o con no hoy día, pero debe de una u otra manera ir digamos, equiparando su legislación con países que sí tienen instalados estos principios, que son los que de una u otra manera tienen que mirar hacia el futuro de cómo cuidamos un elemento que es la base además de prácticamente toda la actividad económica de Chile. Chile no es un país que vende innovación y tecnología como podría ser Israel o Taiwán. Lo que vende son productos agrícolas y muchas veces ni siquiera procesados, como el vino. Pero en la mayoría son materias primas y por lo tanto si un país tiene su base, digamos, en materia energética en el suelo, tiene que tener una ley que diga cuáles son los principios que nos rigen para esto. Entonces, yo quiero aclarar, no soy experta, yo soy ingeniero agrónomo, don Jorge, pero, y entiendo que no tiene por qué usted saber toda la historia, pero claramente nunca ha habido una intención en este proyecto, ni tampoco del gobierno, que ha estado tramitándolo de interés regulatorio, todo lo contrario, es más bien que nada asentar principios que nos permitan poder conversar en un mismo lenguaje. Y en ese contexto, y con esto termino, yo creo que tanto doña Laura como Mónica y Paula nos invitan nuevamente a repensar el proyecto, no desde la cosa chica, sino que desde que este proyecto tiene que servir unos buenos años y tiene que conversar con otros proyectos. Algo que me preocupa de sobremanera es el tema del artículo 1, que ya está a la disposición de mejorarlo, también de revisar si las definiciones que se eliminaron, hay algunas que realmente debieran ser reintegradas, tema que vamos a proponer con la Presidenta y con esta comisión y con los asesores que hoy día están presentes, pero también me preocupa muchísimo el tema de la institucionalidad que todos han planteado, que estamos de acuerdo, la gran mayoría, y ahí la senadora, nuestra presidenta, tiene ahí una propuesta que puede ser a justa medida. O sea, ¿no tenemos hoy día recursos? No. ¿La ODEPA es la institución que hoy día se puede hacer cargo? Sí, pero puede haber un intermedio que ella nos va a proponer que pudiera servir para quedar al menos en el pensamiento de que la política pública debiera instalar una institución encargada. Eso es principalmente, y no nos perdamos de que esto tiene que ser una mirada integral del suelo, no solamente desde el punto de vista de la extracción y de la productividad, sino que de las múltiples funciones que tiene el suelo, incluso en la captación de carbono hoy día. O sea, hoy día el suelo es mucho más de lo que pudimos haber aprendido hace 40 años. El suelo es vivo y en ese contexto tenemos responsabilidades, pero también oportunidades al entender que esto es algo que tiene muchas más funciones de las que la agricultura, además, muchísimas más. Así que eso, Presidente, y agradecer a cada uno de ustedes por las exposiciones para poder seguir trabajando y poder sacar este proyecto adelante. Muchas gracias, senadora Aravena. Ofrezco la palabra, senadora Carvajal. Yo presentar mis excusas por el retardo, no tuve ocasión de escuchar todas las exposiciones. Y si me permiten preguntar, ¿vamos en la primera o segunda exposición? Ya las terminaron. Ahora, bueno, dicho esto, hay un tema que es bien de fondo y que tiene que ver con la situación actual. Yo creo que todos estamos conscientes de la necesidad que tenemos de legislar sobre materia de suelo y, como decía nuestra senadora Carmen Gloria, sentar principios que motiven la protección del suelo y cómo de cierta manera se resguarda todo lo que conlleva aquello, los ecosistemas, la productividad, etcétera. Pero ya que están acá nuestras amigas, más desde el punto de vista del Ejecutivo, hay una mención que hizo la expositora en relación a que por técnica legislativa habían un poco alterado lo que originalmente venía redactado en el proyecto a propósito del principio orientador de este proyecto, del objetivo. No me queda claro aquello el por qué. Yo creo que eso hay que precisarlo un poquito más porque es muy importante, sobre todo en los proyectos de ley, que abarca una mención o
orientación, y en ese contexto me gustaría saber, y ahí viene la pregunta, si ya tienen pensado alguna reacción diferente, si lo han discutido y si que recogen lo que venimos diciendo ya hace como 3 semanas en relación a este punto que fue observado por los académicos. Primera pregunta. Y lo segundo, es bien preocupante, Presidenta, por su intermedio, la situación actual de la protección de los suelos en general. ¿Hay algún mecanismo que hoy día permita, por ejemplo, de manera real, más allá de la distinción de lo rural o lo urbano, a propósito de obviamente la reglamentación, las ordenanzas o la legislación pertinente, que permita o que limite el avance, por ejemplo, de la actividad inmobiliaria? O sea, creo que allí hay un punto que hoy día no... Es que podemos llegar, como siempre ocurre con nuestra legislación, muy tarde, cuando vemos que los cerros, que hoy día los paneles fotovoltaicos, cuando vemos que la inversión, sobre todo con la pequeña propiedad raíz, a propósito de todo lo que es ¿cierto? La venta y las parcelaciones. Entonces, mi pregunta derechamente al Ejecutivo es si hoy día, a propósito que tenemos a la vista un proyecto y otras iniciativas en materia de esto, ¿hay un mecanismo que permite hoy día de manera concreta y urgente limitar aquello, por ejemplo? Y lo pregunto desde el punto de vista de la protección de los suelos, no desde la normativa a propósito de la construcción en general. Entonces, eso me interesa saber el estado de situación actual, porque obviamente tenemos una tramitación que no es menor, que hay que implementar, pero que obviamente hoy día es preocupante como más allá incluso de la cota se está construyendo y hay también, ¿por qué no decirlo?, avances de manera informal, por no decir toma de terreno en sectores que son sumamente complejos y eso me gustaría un poco conocer. Gracias, Muchas presidenta. gracias, senadora Aravena. Está pidiendo la palabra don Jorge. Gracias. Senadora. Gracias. Sí, don Jorge tiene la palabra. Perfecto. Mira, a mí tuve la primera vez que me invitan a esta presentación de suelo, ya lo que a mí me llegó como texto, el texto del proyecto de ley marco de suelo y el texto de las indicaciones sustitutivas propuestas por el Ejecutivo sobre el proyecto de ley marco del suelo. Ya esos son los dos documentos que se analizaron. Y no habiendo participado con anterioridad, por supuesto que me da, entre comillas, una desventaja. Yo quisiera primero decir 2 o 3 cosas. Primero, yo no puedo hacer una ley marco pensando en que no tengo presupuesto. ¿Ya? O sea, si se me dice que como no hay presupuesto, yo tengo que utilizar ODEPA, lo encuentro peligrosísimo. ¿Ya? O sea, yo preferiría postergar cualquier elaboración de una ley sin pensar en un presupuesto claro y preciso, porque si no voy a estar sobrecargando instituciones que ya están sobrecargadas y que tienen funciones absolutamente distintas. ¿Ya? Por otra parte, me preocupa, entendí bastante bien cuando me dicen que no, que esto es solamente una ley marco. Sin embargo, tal como lo dijeron varias de las personas de las especialistas que ya hablaron de cosas súper precisas, definiciones claras, ¿ya? También tienen que medir el impacto económico. No puede ser que opiniones, no quiero ofender a nadie, por favor, ¿ya?, en que hay que limitar el uso de los suelos en forma de urbanizarlo, ya lo encuentro sumamente peligroso y ya tenemos hace varios años miles de hectáreas paralizadas con casas construidas por una relación entre la Contraloría y el SAC, ¿no es cierto?, que el SAC lo tiene bastante complicado, ¿ya?, y que nos ha llevado en definitiva a una paralización de las inversiones. Y por otra parte, también hay afectación cuando se hacen estas leyes interpretativas, ¿ya?, de las inversiones que están en la actualidad, en los permisos con resolución ambiental que están, porque tendrían que quizás ampliarse o cambiarse a lo que estamos. Y estamos en un país en que las leyes ambientales ya nos están provocando serios y graves problemas, como por ejemplo, y con esto termino, una desaladora, ¿no es cierto?, en Antofagasta, que soluciona el problema de agua en Antofagasta,
sin embargo ya lleva 8 años trabajando y no tiene ninguna posibilidad debido a las restricciones y a la no complementariedad de una sola ley, ¿ya? Porque al final son miles ¿cómo se dice?, de observaciones, ¿ya?, que paralizan absolutamente los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, yo en ese sentido quisiera puntualizar. Ahora, si me invitan a participar, podemos profundizar más, yo encantado, ¿ya? ¿Es necesario? Sí, es necesario hacer la ley, sin duda, ¿ya? ¿Es necesario legislar sobre la urbanización de terrenos rurales? Sí, es necesario. ¿Existe legislación de compensación de suelos agrícolas? Sí, sí existe. Estoy trabajando, de hecho, en varias, ¿ya? En varios proyectos que están siendo realizados en Santiago por uso de suelo urbano con compensación en suelos de calidad y uso de suelo de menor categoría, pasándolos, por ejemplo, de un suelo clase 4, un suelo clase 3, o un suelo clase 5, un suelo clase 3, ¿ya? Por lo tanto, eso existe. Si el problema está en que existe mucha normativa, ¿ya? Y no se conversan entre los organismos, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con todos ustedes, ¿ya? Pero puntualizo y termino con esto: tratar de desarrollar una ley sin presupuesto y sin mediciones económicas, ¿ya?, lo encuentro altamente preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Solo para darle una buena noticia, ¿no? Que ayer aprobamos, ya no me acuerdo cuántos artículos, pero eran 800 páginas de disminución de todo el sistema de permisos. ¿Ah? A mí me carga la palabra permisología, pero bueno, ¿ah? Sí, no la quise La usar. gente, pero es todo el sistema de permiso que nos va a permitir de alguna manera, ¿no? Eh, ir sacando proyectos que han estado mucho tiempo y dividirlos además en aquellos que deberían ser de fácil despacho de los que son más complejos, ¿no? Porque la normativa es igual para ambos. Entonces, los que son menos difíciles o menos complejos o con menos efectos, ¿ah?, se va a hacer por una vía muchísimo más rápida que la otra. Entonces, ayer se aprobó casi la mayoría de los, por una amplia mayoría. ¿Mm? Eso, así que ahí invitarlo a que lo revise, aunque todavía está en proceso. Vamos a darle la palabra a la señora Paula y a la señora Mónica, pero antes al senador Durana. Senador. Gracias, presidenta. Creo que es sumamente importante en el análisis de este proyecto de esta política pública de marco de suelo, incorporar a bienes nacionales. Porque obviamente quien administra el territorio nacional y quien tiene todo el catastro de los bienes públicos del Estado, y obviamente que tal como lo hemos visto en regiones, hoy día tú puedes provocar agricultura y puedes hacer uso de suelo si es que hay voluntad y esfuerzo y dedicación en cualquier lugar. Basta con que haya agua y mucho esfuerzo de generar un trabajo de suelo en sectores que pueden ser muy áridos. Por lo tanto, sería importante en algún minuto escuchar también la opinión que tiene Bienes Nacionales. Yo recuerdo que como política pública, durante la administración del gobierno anterior, estaba la licitación de muchos de estos terrenos para distintos tipos de actividad y desarrollo productivo. Así es que básicamente como una forma también de ordenar el debate y de escuchar o de poder en general poder poner atención a lo que nos han expresado los expositores. Porque cuando hablamos de una política marco de uso de suelo, obviamente también tenemos que saber qué política pública se está expresando en cada región. Cada región es distinta desde el punto de vista de su desarrollo regional estratégico. Gracias, presidente. Gracias, senador Durana. Bueno, para la información de todos, ¿no? También nos ha pedido poder conocer el proyecto y participar en la discusión el Ministerio de Minería, de Vivienda y de Medio Ambiente, que vamos a tener ahí una mesa de trabajo. Vamos a pedir también que se incorpore bienes nacionales. Señora Mónica tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Solo comentar respecto al trabajo que nosotros hemos hecho previamente, que ponemos a disposición de esta comisión. Este grupo que yo hago mención inicialmente en mi presentación, tenemos todo tipo de revisión de leyes y normativas de suelo a nivel nacional. Nosotros tuvimos una comisión, una subcomisión dentro de nuestro orgánica, en donde hicimos toda una revisión de la legislación, así que si la comisión, ¿cierto?, le parece pertinente, y usted, señora presidenta, podemos poner a disposición esta información, que es, veo que es cierto, y a partir de esta revisión que nosotros hicimos, es que nace la necesidad absoluta de una ley marco de suelo que pueda contener lo existente y lo futuro para la gestión sostenible, un concepto tan importante y tan integral y transversal. Gracias. Muchas gracias. Señora Paula. Sí, muchas gracias. Muy, muy breve, tomando un poco también, más que nada lo que mencionó don Jorge Huicha, y lo que hemos estado conversando, solamente recordar que en la justificación del proyecto de ley con el que se inició la tramitación, más allá del cuerpo mismo de normas que se estaban proponiendo, hay una explicación, ¿no?, que es o que recoge la propuesta que estaba en el anteproyecto. Nosotros entendemos que el anteproyecto no se tramitó como estaba, pero en la parte de justificación se rescatan algunos de estos elementos, que me parece súper importante porque acá, sobre todo en lo que menciona don Jorge, que yo entiendo bien lo que él está diciendo, comparto algunas de las apreciaciones, miedos que puede haber ahí, ¿cierto?, pero que creo que la justificación, entendiendo el modelo de gobernanza e institucionalidad que se propone, así como los principios, directrices, ¿cierto?, los conceptos que se utilizan, debiese también darle algo de tranquilidad. ¿Ya? Debiese también dar más tranquilidad conceptos que son propios de nuestra Constitución, es decir, no solamente lo que se indica el derecho a propiedad, ¿cierto?, y que también mencionó María José la ODEPA, sino que también, y no podemos dejar de mencionar que existe en Chile un mandato constitucional que está en el artículo 19, número 8, que se refiere al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿cierto?, que menciona conceptos de prevención, que supone y que por tanto eleva una responsabilidad en relación con el cuidado del medio ambiente en general. El suelo es parte de eso. Entonces, ¿por qué lo menciono? Precisamente, por ejemplo, por la solicitud de querer integrar conceptos como principio de compatibilidad productiva, pero entiendo la idea. Sin embargo, lo menciono específicamente con la agronomía sostenible. O sea, si la agronomía es sostenible en un proyecto de ley marco como este, entonces no debiese tener ningún problema. Los problemas son con la destrucción y la degradación, ¿cierto? Esos son los mayores problemas que nosotros enfrentamos hoy día. Entonces, si en el fondo eso es lo que se quiere proteger, la verdad es que el proyecto de ley sí lo protege. Lo protege la Constitución, ¿cierto? Lo protege el proyecto de ley y lo protegen también otras normas. Ya no está de más hoy día recordar que la destrucción del medio ambiente, el daño al medio ambiente, no solamente está no contemplado por nuestra regulación, que no lo permite, ¿cierto?, sino que es además un delito. ¿Ya? Entonces, entender eso en términos normativos generales para que podamos conversar más o menos de lo mismo, a mí me parece que es fundamental. Yo lo que los invito, y que a nosotros como mesa también nos gustaría como retomar, es que podamos tomar esto que está en la justificación, ¿cierto?, y que de alguna manera permite integrar, ¿no? Todos queremos acá lo mismo, todos queremos que se integre, ¿cierto? Yo leo, nos gusta o queremos hacer frente al fraccionamiento, que tenemos un montón de leyes por aquí y por acá que buscan cosas distintas, ¿cierto? Pero parece ser que en lo que es la integralidad, lo que es tener una institucionalidad que converse, que sea eficiente, que sirva, es precisamente lo que está ahí. Entonces, ideal poder volver a traerlo a la mesa como una propuesta y una solución a algo como lo que se está planteando. Muchas gracias. El problema es que ya nos quedan 15 minutos. Y tenemos que tomar acuerdo de otras cosas. Don Jorge, 30 segundos. 30 segundos. ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya, 5 segundos. Me preocupan normativas que emanan de leyes constitucionales como la actualización de los tractores en la agricultura, ley que por suerte que tiramos para afuera,
ya la tiraron ustedes para afuera, debido a que, por ejemplo, como no se midió el impacto económico, significaba que la pequeña agricultura campesina no podía reemplazar sus tractores porque no tiene dinero ni capital, y sí los súper grandes, ¿ya? Cosa que es lo normal. Por lo tanto, ese es el tipo de preocupación que he manifestado cada vez que tengo que hacer una intervención en este sentido. Muchas gracias. No, solo yo conozco muy bien esa ley. Solo decir que la complicación que tenemos nosotros en el Congreso que no siempre se ve lo rural, ¿no? Y cuando uno hace leyes que son más grandes, lo rural queda y entra colateralmente y ahí nos complica. Bueno, a ver, yo primero, a mí me interesaría mucho la señora Laura si nos pudiera entregar su documento porque creo que es muy importante contextualizar el cumplimiento. Usted mencionó 7, ¿no? Entonces, cada uno de dónde iba, dónde implicaba el acuerdo que nosotros habíamos tomado como país. Entonces, creo que es muy interesante desde el punto de vista del fundamento, ¿no? Del fundamento. Y eso ojalá pudiéramos tenerlo. Lo Sí, con, segundo, lo segundo es, yo creo que no ha habido nadie que se haya referido al artículo primero que lo encuentre deficiente, que lo encuentre deficiente. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo, si le parece al Ejecutivo, cosa que se allanó a esto, de, por favor, busquemos una redacción más acorde a lo que tiene que ver con el proyecto original. Y como decían las expertas la semana pasada, que no se incluya lo que tiene que ver con las fuentes energéticas en el subsuelo, porque eso queda absolutamente contextuado. Lo otro que a mí me interesa mucho es que no nos quede ningún concepto fuera. Yo anoté el de rehabilitación y el de contaminación, que no estaban dentro de los conceptos. Por favor, es urgente, como lo planteó también la senadora Aravena, que nos envíen eso, porque si no, va a haber la tentación, que no corresponde en una ley marco, que los conceptos estén en el reglamento, ¿no? Eso yo no lo he visto nunca en mis años de que estén. Y si se nos fue, es un error, porque dentro de la ley marco tiene que estar todos los conceptos, ¿ya? Y lo último es lo de la institucionalidad, ¿no? Eh, yo creo que transitoriamente tiene que ser ODEPA con una conexión con la información de Siren, ¿no? Porque la información que tiene Siren es muy importante y sobre todo porque ya está haciendo un trabajo muy interesante con los gobiernos regionales y ahí nos permite un financiamiento, un financiamiento que yo creo que ha sido muy positivo para el país, pero que nosotros deberíamos contemplar la creación del instituto. Y debería ser un artículo transitorio en donde, en la medida que nosotros tuviéramos los recursos que se fuera implementando, ¿no? Ahora, una ley marco no necesariamente necesita recursos ahora, porque son leyes conceptuales. Que son leyes conceptuales, o sea, uno trabaja dentro del rayado de cancha que te dice esto, con todos los conceptos dentro que te permitan después ordenar, ¿no? Y ordenar bajo el del principio de ordenamiento territorial, de cambio climático, de erosión, de contaminación, etcétera, que nos expuso muy bien, ¿no es cierto?, la señora Mónica en su primera parte de la intervención. Entonces, creo que vamos a armar una propuesta de un artículo transitorio y vamos a conversarlo sin duda con el Ejecutivo, ¿ya? Sí, y la propuesta es de los principios, pero yo tengo la impresión de como un artículo transitorio que dice relación con una condición que tendría que tener el país para poder realizarla, no es inconstitucional y es admisible. Yo sé que nuestra secretaria me mira con ojos de esto no puede ser, pero yo creo, la vamos a conversar con el Ejecutivo si la quiere patrocinar, pero en su defecto vamos a conversarlo con todos nuestros abogados, asesores para buscar la fórmula adecuada, ¿ya? Agradecerle a los expositores y la señora Laura, usted tiene la palabra, estamos muy complejos de tiempo, pero le agradecemos además su presencia y su atención en cada una de las exposiciones. Señora Laura. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, de hecho, solamente estoy pendiente de poderme conectar. En cuanto termine la reunión, me conecto a mi correo electrónico para poderles enviar el documento con todo gusto. Muchísimas gracias.
Bueno, agradecerles, ¿no es cierto?, a Lacia, el participante en esta reunión. Y no puedo evitarlo, don Jorge, cuide sus pulmones. ¿Mm? Cuide sus pulmones, ¿ah? Un Bueno, poquito. Gracias, colega. eso, cuide sus pulmones, que bueno, un abrazo a todos, muchas gracias, y vamos a continuar con la sesión haciendo algunas apreciaciones sobre indicaciones a la ley de huevo. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos proyectos, ¿no? Dos proyectos que estamos complicados. Una no hay indicaciones. Eso podemos continuar, pues ya terminó el plazo de indicaciones. Sí, se venció el plazo. Y lo segundo, si les parece, antes que se me olvide, senadora Carvajal. He hecho una pregunta, a ver si nos puede. Ya, espera. Y ampliar el plazo para la ley de huevos para el 7 de julio, que nos ha pedido el Ejecutivo, porque tiene indicaciones que la está trabajando con la ministra Macarena Lobos. ¿Les parece? ¿Sí? Solo consultar si esto de los huevos lo está viendo el Ejecutivo también con los asesores de los senadores. Sí, mira, primero lo vio con INDAP y con el SAG, ¿no es cierto?, en una propuesta conjunta de las dos instituciones, y posteriormente también nosotros como... Muy agradecidos. Perfecto. El 7 entonces, acordado, ¿ya? La senadora Carvajal tenía una pregunta que ustedes tenían que responder desde el Ejecutivo. Tienen la palabra. Gracias, presidenta. Y en relación a la pregunta respecto a la actividad inmobiliaria y su impacto en el suelo, no entendemos que la ley marco es una ley marco que tiene otra finalidad, pero en relación a este tema, el Ejecutivo presentó la ley de parcelaciones, y eso está en la discusión, en el primer trámite en la Comisión de Agricultura de la Cámara, que eso nosotros consideramos que es un proyecto que permite de cierta forma regular el tema de las parcelaciones en territorios rurales. Senadora Carvajal. Sí, yo creo que, quiero solicitar información respecto a este tema, la urgencia de protección del suelo actual en diferentes normas, porque por otro lado está la ley que busca regular, por ejemplo, los áridos, y que ya nosotros legislamos respecto a eso, que también provoca un efecto bien importante. Yo provengo de una región de Ñuble donde tenemos muchos ríos, laderas de río, y entonces en ese contexto me gustaría que están mirando qué está haciéndose respecto a la protección en esta materia directamente. Eso. Y si nos pueden hacer llegar esa información, interesante. Gracias. Para que le hagan llegar la información, ¿ya? Y a lo mejor también a la senadora cómo se está tramitando la ley en la Cámara, porque ahí tenemos varias dificultades. Senador Durana. Ya, puntos varios. Senador Durana. Gracias, presidenta. Agradecer a usted como presidente de la comisión por la comisión realizada en la región de Arica y Parinacota. Y en función de los temas tratados, yo quiero pedir acuerdo a esta comisión. El primero es oficio a los ministerios de Interior, Seguridad y Agricultura, con el objetivo de solicitar patrocinio o presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de internación al territorio nacional de enfermedades animales o plagas vegetales, que está actualmente en la Comisión de Seguridad del Senado. Este es el boletín 16.777-07. En segundo lugar, es oficiar y pedir el acuerdo para ver la opción del convenio Agricultura, Ministerio de Agricultura con el SAC, que permite indemnización de daños a los agricultores que han sido afectados por la mosca de la fruta, y fundamentalmente a los no usuarios de INDAP, porque quienes se llevan todos los beneficios son fundamentalmente los usuarios de INDAP, y en este caso para los agricultores de la región de Arica y Parinacota. En tercer lugar es el convenio Bienes Nacionales SAC, para evaluar rebaja en el valor del arriendo de terreno fiscal dirigido a la agricultura campesina no usuaria de INDAP, porque la única que está teniendo rebaja hoy día son nuevamente los agricultores usuarios de INDAP. Y finalmente, solicitar información tanto al Ministerio de Agricultura como al Servicio Agrícola Ganadero en relación a cuáles son las dificultades para desarrollar un convenio internacional SAC-SENASA con el objetivo de controlar
la plaga de la mosca de la fruta, fundamentalmente en la agricultura de la ciudad de Tacna. Puede ser a través de laboratorios de moscas estériles u otra fórmula que exista, frente a que hay convenios entre SAC y SENASA para otras cosas, fundamentalmente para la internación de uva, de naranja y de limón, que hacen procesos cuarentenarios en Arica, pero no tenemos un convenio para poder efectivamente buscar las fórmulas que permitan erradicar la mosca de la fruta que viene desde la vecina ciudad de Tacna. Esos son los acuerdos que estoy pidiendo, señora presidenta. Muchas gracias, senador Durana. Primero, yo quiero agradecerle a la organización, ¿no? De la misma forma como la coordinación de la Secretaría. Fue una gran visita a la región y además yo creo que lo más importante es poder palpar, entender, dialogar, comprender lo que pasa con las y los agricultores en una zona que a mi juicio es una zona de sacrificio, absolutamente. Es una zona de sacrificio y que lamentablemente no se ha entendido el tremendo rol productivo que tiene, pero además el de contención de esta mosca de la fruta en relación a lo que podríamos tener en la zona central de Chile. Eso sería un desastre, un desastre. Pero esa contención que tiene la región no se ve compensada por ningún lado, no se ve compensada. Por lo tanto, lo que plantea el senador Durana, yo lo respaldo absolutamente en relación a hacer compensaciones del INDAP, debería ser a los no agricultores también para el SAC en relación a bienes nacionales, pero también en otras materias, en otras materias. Lo que vimos en Hacha, en la quebrada de Hacha, ¿no? Es impresionante, porque es una agricultura en un suelo, ¿ah? En un suelo muy difícil, muy complejo, que yo creo que nadie de nosotros que vivimos en la zona central o centro-sur entenderíamos. Hay que verlo, ¿ah? El nivel productivo que tiene es impresionante, impresionante. Y en Pampa Concordia, bueno, ahí hay una realidad, una organización bien extraordinaria, pero que está a 2 kilómetros de la frontera. Entonces ahí tenemos una cantidad de mosca y de larvas que uno ve la fruta, la abre y están las larvas ahí, ¿no? Entonces, y además eso se produce por el tremendo contrabando que tenemos en la frontera, tremendo contrabando. Entonces vamos a tener una reunión por suelo con Macarena Lobos, pero también sí, también por los temas de las indicaciones. Y yo diría, senador Durana, si el Ejecutivo no envía las indicaciones, hay que actuar, porque yo creo que no, Arica no puede esperar esto, no, no puede esperar, está siendo muy maltratada en términos agrícolas, muy maltratada. Así que todo, por lo menos mi respaldo más allá de presidente de la Comisión de Agricultura, en la sala. ¿Mm? Eso. Eh, yo, a quienes puedan ir a ver lo que está ocurriendo allá, a cómo tú ves los árboles, y es lo que tiene que hacer el SAG, ¿no? Es lo que tiene que hacer, es su función. Pero aquí hay una realidad que el Estado de Chile debería compensar. Senadora Aravena. Sí, es bien breve, solo por lo mismo. Lo primero es que yo vuelvo a retirar mis disculpas, yo no pude ir porque también tenía compromiso con el tema de paz y entendimiento, que seguimos trabajando en charlas a nivel regional y también acá a nivel nacional, pero por otro lado a mí me encantaría que pudiéramos tener una grabación de unos 15 o 20 minutos, que si el TV Senado llegó a ir y acompañar a esta comisión, no fue. Sería muy interesante haber visto imágenes de esto que nos estaba planteando. Claro, que nos permitiera por lo menos mostrar a nivel digamos, de la misma comisión y de la gente que nos sigue lo que está ocurriendo. Eso porque sí creo que es de relevancia y también puede que esté media perdida, pero nunca supe finalmente qué pasó con esta famosa ley que de alguna manera permitía una compensación por pérdida. Y cambiando bruscamente de tema, la situación de CONAF, nosotros la vimos, yo todo lo encuentro lamentable, todo, porque más allá, como lo dijo uno de los integrantes de esta comisión,
de las diferencias que puedan haber entre los sindicatos y sus autoridades que en ese momento estaban, que era la ex directora. El lenguaje que se utilizó fue bastante grosero, fue duro, fue violento, y creo que no deja un buen precedente que este tipo de cosas vuelvan a suceder. Entiendo perfectamente que ella haya renunciado y que ojalá eso sea lo mejor para la institución, pero que parta esta Sernafor con esta historia y con esta, de alguna manera, presiones por ambos lados, ¿no? Tan duras, en donde una institución luchó durante 13 años por ser una institución pública, amenazas, no sé, creo que no es un buen inicio, y me gustaría que el ministerio pueda contarnos a través de su subsecretario o del ministro en alguna de las comisiones que sigan qué va a pasar con CONAF, cómo está la situación hoy día, porque, o sea, de verdad, y también me preocupa, y con esto termino, cuando uno habla de infraestructura crítica, también hay cargos críticos. Y cuando una economía se basa o en la producción agrícola o en el turismo, y el turismo, digamos, de larga distancia, de alto costo y de inversiones enormes en hotelería, en la zona principalmente Torres del Paine, a pesar de que yo tengo 7 parques nacionales, pero no estamos hablando de lo mismo, digamos, los míos son más humildes, quiero decir que la imagen que está mostrando el país frente a que cada vez que el descontento de los sindicatos implique el cierre de los parques, lo encuentro grave, porque de alguna manera esto influye lejos en el destino, porque cuando uno programa estos viajes no los programa de un rato para otro. Entonces creo que hay que hacer una revisión incluso, en mi opinión, y con esto no quiero irme en contra de los trabajadores, pero quiero ser súper pragmática. Nosotros tenemos responsabilidades políticas y públicas. Entonces, cuando uno está a cargo de un parque forestal, no lo puede cerrar porque tiene un problema con un jefe que quiere echar. Eso es pésimo, es una pésima señal del funcionamiento del Estado. Entonces, es como un hospital que se cierre porque no me gusta el director. No es lo mismo, pero de una u otra manera, no creo que en países desarrollados de alto nivel de ingreso sucedan ese tipo de cosas. Entonces hay algo en la norma que no está funcionando bien y que creo que el Ministerio de Agricultura debe revisar, porque no puede volver a ocurrir en el lugar. A ver, primero yo creo que sería muy interesante ver las imágenes de Arica. A ver si podemos pedirle a quienes estuvieron allá de ver esas imágenes y buscarlas y compartirla con los colegas. Segundo, lo de la CONAF sería muy bueno que quizás pudiéramos tener el día lunes una reunión con CONAF, con el subdirector, porque era subdirector, hoy día director subrogante, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento además que van a tener? Y, y a mí lo que me preocupa es que esta es una institución que estaba en un periodo muy complejo. ¿Ah? Muy complejo. O sea, estábamos haciendo un cambio y donde habíamos terminado y habíamos, no sé, 10, 12, 15 años en el proceso. Entonces, frente a esa institución donde además la última pelea, la última pelea fue el rol de fiscalización que era para nosotros, y tuvimos desacuerdo con otro ministerio, tuvimos desacuerdo incluso con la mitad de la Cámara de Diputados y Diputadas en este sentido, y que logramos, sin ni siquiera coordinarnos, sino por un concepto y una convicción absoluta que la fiscalización era relevante, la directora cambia la gerencia. O sea, aquí hay un tema, no si me gusta o no me gusta la directora, porque además ellos estaban conversando, pero tiene que ver con el rol de lo que tenía que esta institución. Entonces, yo creo que tratemos de la próxima semana de que venga el director subrogante, que nos explique qué es lo que va y cómo estamos en las distintas etapas para la nueva institucionalidad. ¿Sí? Ah, ya, el miércoles entonces, ¿ah? El día miércoles. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, ¿sí?